Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos al seminario El Mundo del Trabajo Post-COVID-19, organizado por Randstad, presentado por El Observador. Mi nombre es Ignacio Chanz y vamos a estar hablando durante un largo rato, más de una hora, con algunos referentes del sector, de distintas áreas de actividad, hablando un poco de las tendencias que se vienen en este momento en el cual esa pregunta tiene tanta actualidad, ¿no? Donde nos preguntamos si la pandemia empieza a pasar, si las empresas empiezan a ese proceso de volver a la oficina. Queda un poco también y queda la duda de cuánto teletrabajo se puede seguir y cuánto es deseable también que las personas trabajen desde su casa. Las empresas están directamente debatiendo ese proyecto, ese proceso, y por eso vamos a estar hablando, como les decía, con varios referentes. Tenemos a Juan Pablo Lara, director de Randstad Uruguay. También tenemos a Cristian Thomas, director de logística de Tata, que nos va a estar hablando desde otro punto, desde la logística precisamente de una empresa enorme como Tata, donde tiene tanto peso la presencialidad y el trabajo, el atender a los clientes físicamente. Tenemos también a Sebastián Márquez, HR de Business Partner Equifax, y también tenemos a Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT. Así que bueno, empezamos ya, si les parece. Bienvenidos todos primero a esta conferencia, a este seminario. La verdad que va a ser bastante interesante escucharlos en eso, ¿no? En este proceso donde estamos con muchas preguntas, empezando a entrar en este. Nos cambió un poco la vida a todos hace un año y medio la pandemia, y ahora estamos viendo cómo volvemos, ¿no? O cómo seguimos esta nueva normalidad, como se ha hecho popular. Pero bueno, arrancamos con la primera pregunta, con Juan Pablo precisamente. Si tuvieras que decir, ¿cuáles son las tendencias de trabajo post-COVID-19? Bueno, buen día a todos. Buen día, Ignacio. Hoy por hoy la principal discusión pasa por la modalidad de trabajo, ¿no? Y el regreso o no a la presencialidad. Y este gran desafío que tienen las organizaciones de combinar lo mejor que tiene el trabajo remoto, ¿no? Con la presencialidad, porque la realidad que el contacto cara a cara en las oficinas, ¿no? Para generar espacios de creatividad, para trabajo en equipo, integración, gestión de las performance. La realidad que el pasillo sigue siendo importante. Entonces, y por otro lado, la realidad que el home office parece ser un derecho adquirido. Hubo cambios en los estilos de vida. Hay una mayor ponderación del bienestar personal por sobre el desarrollo profesional y la dedicación laboral. Los trabajadores le dan más importancia a eso. Y también la productividad, la realidad que con el trabajo remoto no cayó, contrario a un poco a lo que pensábamos todos al principio y lo que imaginábamos. Entonces, por un lado, la necesidad de la vuelta a la presencialidad, para volver a sociabilizar en la oficina, para seguir construyendo cultura, para los trabajos, para la creatividad, y por otro lado, ¿no? la importante valoración del trabajo remoto. Entonces, ese es el gran debate que hoy está arriba de la mesa, cómo las organizaciones están buscando esta mejor propuesta, ¿no? Híbrida, porque en definitiva retener al talento implica saber lo que la gente valora. Y hoy una propuesta flexible y con trabajo remoto es muy valorada por la gente. Entonces, sí, si queremos retener a los talentos, no podemos quedarnos ajenos a eso, ¿no? Estamos en tiempos donde la marca empleadora está siendo puesta a prueba, y eso es un gran desafío, ¿no? Y también una gran oportunidad para las organizaciones. Uh-huh. ¿Lo ven diferenciado en edades? Hay mucho análisis en el mercado laboral que dice que los más jóvenes valoran más esas libertades, si se quiere decir, que obtuvieron en el mercado, en la posibilidad de quedarse en su casa trabajando, y cuanto más crece un poco la edad, también valora un poco más el trabajo presencial. ¿Lo ven así ustedes? Hay alguna cuestión quizá un poco etaria, pero en términos generales, digamos, hay la gente incorporó, ¿no? El trabajo remoto, la flexibilidad, porque no es nada más una cuestión de presencialidad o no, sino también esto de los horarios flexibles, que se puede entrar en una franja horaria entre las 8 y las 10 y te puedes retirar
entre las 5 y las 7, inclusive organizaciones que te permiten, te podés trabajar desde otra ciudad. Entonces, sí, los jóvenes en general son los que más lo valoran, pero eso trasciende ese rango etario, al menos en los casos que nosotros vemos, ¿no? Sí, yo ahí sí puedo agregar, creo que junto con, efectivamente, a nivel de las edades puede haber alguna tendencia, pero además de eso primero hay una componente que tiene que ver con las características de las personas. Hay otra componente que es muy importante. A veces cuando hablamos esto en términos genéricos es como que todo va hacia un lado, pero la realidad es que, y Cristian profundizará sobre eso, hay ciertos roles, ciertas tareas que pueden tener desde que ver con las actividades que requieren tareas manuales, hasta también, por ejemplo, hay ciertos trabajos de equipo, ciertos trabajos que se necesitan realizar en equipo, donde la realidad es que hay ciertas actividades presenciales que favorecen ese trabajo. Entonces, creo que es muy importante desde la perspectiva de las empresas entender cuál es la tarea, cuál es la característica del equipo, cuál es la característica de las personas, de los individuos, porque de hecho en un mismo equipo y para un mismo tipo de tareas hay personas que son más efectivas, que se sienten más a gusto a distancia y otros en forma presencial. Y lo otro que es extremadamente importante, y creo que vamos a profundizar sobre eso, es el liderazgo. Eso condiciona, más allá de las características de las personas, de los equipos, de las edades, el liderazgo condiciona en una dirección o en otra el estilo de trabajo. Sí, totalmente. Y construyendo sobre lo que decía Eduardo, también hay otros factores que complementan, que es la cultura que tenga la organización, sobre todo, o sea, cómo culturalmente estaba establecido antes el formato de trabajo y cómo se está estableciendo ahora. Y después también tenemos distintos tipos de organizaciones. Tenemos organizaciones que son tradicionalmente presenciales, ¿sí? en su operativa. Empresas que ya tenían alguna suerte de régimen un poco híbrido en su gestión, capaz que no tan marcado como fue a raíz de la pandemia. Y otras que es una tendencia que hay muchas organizaciones hoy por hoy que ya son 100% remotas, que es una tendencia que se está viendo cada vez más fuerte. Entonces, para una empresa que es remota, la pandemia no le cambió demasiado y es continuar con la forma de gestión, de liderazgo, también como decía Eduardo, y de cultura que tenían. El gran desafío viene en aquellas que eran híbridas o tradicionalmente presenciales, y ahí es donde viene, también un poco complementando lo que decía Juan Pablo, cómo hacemos para fidelizar a esas personas para que se quieran quedar en un mercado que también es muy competitivo, y hoy por hoy en la propuesta de valor al empleado está el tema de cómo trabajo remoto, qué flexibilidad tengo, cómo es ese lugar físico en el que estoy, porque también, lo hablamos un poco atrás de cámara, tiene que haber un lugar físico que sea atractivo para que vos quieras venir a la oficina y también trabajar desde ahí, pero capaz que para procesos más creativos y más de trabajo de equipo. Otro desafío distinto es también, como puede tener Cristian, quizás en logística, donde ahí es mucho más presencial y se requiere tener personas que hagan la tarea operativa físicamente, y es otro desafío diferente. Pero sí crees que de la misma manera que la pandemia obligó a organizar el trabajo remoto, sí hay que organizar la vuelta. No es un proceso de decir, bueno, el lunes volvemos, ya está. Es un proceso que es 100% direccionado y que hay que hacer un proceso de gestión del cambio también atrás, porque la forma en que la gente va a querer volver, las tecnologías que hay que tener también para sostener el régimen híbrido. También había empresas que estaban más preparadas cuando surgió la pandemia, ese famoso 13 de marzo. Algunas empresas estuvieron más preparadas, otras tuvieron que adaptarse. Eso tuvo un costo también asociado, y también la vuelta tiene que tener su planificación, su orden, y ver también lo que es más afín a esa organización en concreto. No es solamente replicar lo que pasa en una organización y hacerlo en la que estoy yo, sino entender las características y qué es lo que va a funcionar ahí, ¿no? Sebastián hablaba de Cristian, hablábamos mucho de trabajo remoto, pero ustedes tuvieron el desafío ese en Tata de acomodarse, no solo ustedes, sino en la relación con los clientes, ¿no? Entonces, primero bienvenido, y además te quería preguntar eso, ¿no? Si tuvieras que decirnos el cambio de proceso, gestión más significativo que debieron implementar para adaptarse a este contexto, ¿qué dirías? ¿Cómo fue ese proceso? Se habla de esto, ¿no? De la adaptación al trabajo remoto. Y bien, hay trabajos que no se pueden hacer remotos, claro, ¿no es cierto? Desde el proceso de mercadería, despacho de mercadería, carga de camiones, el delivery o un cajero de supermercado. Al final del día, si bien esto potenció el e-commerce y a nosotros nos desafió y realmente podemos contar una historia de éxito por habernos adaptado, creo que hay que adaptarse al trabajo no remoto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué características tiene que tener el nuevo trabajo o las nuevas actividades? Y pasa por ahí. Es la coordinación de las actividades grupales.
¿sí? De cómo cuidamos a nuestro colaborador, cómo cuidamos a nuestro cliente que sigue yendo a nuestras tiendas. Entonces, todo eso fue un gran desafío al cual estuvimos rápida adaptación, por suerte. Fue muy bien aceptado por los colaboradores, por el público que sigue visitando nuestras tiendas. Así que la verdad que pasa por ahí el desafío, por la adaptación al mundo físico. El mundo físico tiene que tener los nuevos cuidados, nuevos protocolos, estar encima de eso y hacer entender de que también tiene que haber una responsabilidad individual, que a partir de las personas se hace lo colectivo, que a partir de tener un cuidado tal vez en el trabajo es una cosa, pero cuando te vas del trabajo también tienes que tener cuidado. Así que desde nosotros en la organización, que es un trabajo más bien físico que presencial si se quiere, hemos adaptado no solo las actividades del trabajo per se, sino los ingresos, los egresos, los flujos de personal, las áreas de descanso, los vestuarios. Todo tuvo que ser adaptado para que la gente se sienta también cuidada, se sienta bien atendida y cómoda de seguir viniendo a trabajar y no correr riesgos. Así que todos los cuidados estuvieron para la gente y por la gente en los centros de distribución y también en las tiendas para nuestros colaboradores y clientes. Así que fue ese el desafío, la adaptación de las actividades grupales. Llévanos un poco a ese momento, porque si uno piensa en un supermercado, un gran supermercado, uno de los mayores del país, no, precisamente como decía vos, no piensa en trabajo remoto, debería haber una cultura muy arraigada y tuvieron que cambiar muchas cosas, desde la seguridad en el trabajo, Exacto. Teniendo en cuenta que no se podían ir a la casa, a otros Exacto. que sí se podían ir. ¿Cómo fue ese proceso de toma de decisiones? Es decir, nos cambió el mundo de un día para otro y tenemos que tomar muchas tapabocas adentro para los clientes, para los empleados también, pero Sí. ¿cómo fue ese proceso de decir, tengo que tomar 100 decisiones en una semana sin experiencia previa? Bien, y se tomaron todas las decisiones que se podían tomar, siempre pensando y escuchando también al cliente, escuchando a nuestros colaboradores, cómo se sienten cómodos, se sienten seguros y cumpliendo con las normas y cumpliendo con todas las normas de seguridad, todos los utensilios, las cosas que son para protección, de sanitizantes, barbijos como cosa básica, controles de temperatura, ayuda a hisopados externos si hacen falta para la gente que tiene alguna duda, a los clientes ver que hay un área de compra cuidada. Entonces eso hace a que ellos se sientan mejor y sigan viendo en nuestras tiendas porque es un lugar cuidado, porque el cajero está cuidado. Si vos atendés bien todos los cuidados de los colaboradores, el cliente también lo percibe, se siente más cómodo. Lo mismo que en el lugar de los centros de distribución. Desde los choferes que ingresan, que son externos, exigir algunos cuidados de ellos para con los demás. Así que es colectivo. Todos ponemos un granito de arena. Todos tratamos de poner cada uno de sí su responsabilidad individual, como te decía, así que hace a eso, ¿no es cierto? Adaptarse colectivamente desde lo individual. Así que cada uno con sus cuidados y generar el ámbito más cuidado posible y escuchar a la gente qué necesita o qué le pasa para que se siga sintiendo cómodo y seguro. Uh-huh. Así me saltaba la pregunta también escuchándote y también se le planteó a todos. ¿Cómo se maneja el miedo o la incertidumbre esa, ¿no? Porque también uno llega a un lugar hoy en día y no sabe si saludar con la mano o el tapabocas. Las cifras, por suerte, en este país están mucho mejor hoy en día, pero queda un cierto dejo ahí de decir, bueno, atravesamos una situación difícil, sobre todo hace algunos meses. Entonces, ¿cómo manejar en la organización eso? ¿El miedo al contagio o esa rutina de trabajo físico, de contacto físico que se perdió? Yo creo que de lo que te decía recién es generar nuevos hábitos, ¿no es cierto? Uno sale con la llave de su casa y sale con un barbijo en la mano, y si te lo olvidas decís, ay, me olvidé algo y volvés. Ya lo tenés incorporado. Entonces, esos hábitos también en el trabajo de generar los hábitos de un área de trabajo limpia, higienizada, pero para eso darle los materiales necesarios. No solo el vestuario, las áreas comunes, los comedores, sino tu escritorio, la máquina, tu computadora, tu dispositivo que uses para trabajar, cualquier utensilio que uses para trabajar, tu área de trabajo, ya sea dentro de un centro de distribución, la caja del supermercado o un escritorio, mismo el de tu casa. Claro. Ahí empieza también la responsabilidad individual. Todo lo que vos te rodea de veras en tu auto, si te dirigís en auto, o cuidándote antes de ir a un transporte público, son nuevos hábitos de higiene y cuidado de cada uno, ¿no? Y eso se lo vincula un poco con lo que mencionaba Eduardo del liderazgo y el gran desafío que tuvieron sobre todo los mandos medios en la organización, ¿no? Uh-huh. Porque aparte de cumplir con su tarea y con su rol que ya tenían, ¿no? Hubo mucho trabajo de
contención, ¿no? Claro. Con nuevas habilidades blandas que fueron necesarias desarrollarse, como la empatía. Digamos, el mando medio es como que se transformó un poco en el contenedor, ¿no? de cada uno de sus equipos. La comunicación, sumamente importante, porque la realidad es que estos tiempos, cuando hay incertidumbre, la gente se paraliza, tiene miedo. Entonces, la importancia de comunicar bien cómo está la empresa, qué está haciendo en pos de adaptarse a los desafíos de la situación económica. Sí, y aumentado por la distancia, porque no le ves la cara al colaborador, en definitiva, a ver cómo está. Totalmente. Y por eso, digamos, es como que tuvieron que desarrollar nuevos skills, porque, digamos, Claro. la típica supervisión, ¿cómo se hacía antes? Con la visión, con la presencialidad, ¿no? Bueno, Exacto. si vos estabas detrás del escritorio, enfrente a la computadora, yo como superior interpretaba que vos estabas trabajando y cumpliendo con tu tarea. Y bueno, eso en forma remota es distinto, ¿no? Se migró más trabajo por objetivos, entonces era más importante ver hacia dónde se llegaba que exactamente en cuánto tiempo o cómo se hacía. Y bueno, todo eso requirió un cambio, creo que vos lo mencionaste, la gestión del cambio que hubo fue fundamental. Claro. Sí, pero junto con eso me gustaría remarcar el tema de la comunicación. Acá parte de la incertidumbre, la forma de aplacarla de alguna forma es en base a comunicación. Pero no solamente comunicación de qué decidimos, sino la importancia de comunicar por qué decidimos lo que decidimos. Entonces, por ejemplo, si estamos organizando la vuelta de un equipo a trabajar en forma presencial, el explicar por qué estamos tomando decisión, cuáles son las bases que nos hacen, donde para muchos de nosotros buena parte de la decisión estuvo basada en cuidar la atención y el servicio a nuestros clientes, al mismo tiempo cuidábamos la salud de nuestros equipos. Entonces el explicar, el fundamentar, esa es una forma de aplacar la ansiedad y la incertidumbre que generaba. Y el otro aspecto sumamente importante, tú decías, se genera el desafío de la comunicación sin la presencialidad, Claro. pero al mismo tiempo eso generó un nuevo estándar de comunicación, que es en la comunicación digital, y que si bien tiene la pérdida del contacto personal, pero al mismo tiempo tiene la riqueza de que podés llegar con un mensaje a veces de forma más efectiva, de forma más directa, de poder hablarle para quienes tienen oficinas distribuidas en múltiples lugares. El hacer del estándar la comunicación digital te permite transmitir un mismo mensaje en vivo para todos, cosa que vos decís, antes todo eso estaba disponible pre-pandemia, pero quizás para muchos no era la forma habitual de comunicación. Entonces creo que también hay que ver cuáles son aquellos hábitos y mecanismos nuevos que nos generó, que permitieron por un momento tener una comunicación mucho más directa, de hecho mucho más horizontal. Lo conversábamos el otro día hablando informalmente, el hecho de que la comunicación hoy en una videollamada, en un Zoom o en la tecnología que utilicen, permite que todos están con un cuadradito del mismo tamaño y que todos pueden participar y que todos tienen una cierta mismo nivel de involucramiento y de participación. Entonces, Se tenemos que ver democratizó un poquito eso. La herramienta no Exacto. reconoce quién es el presidente de la organización y quién es el pasante que ingresó hace 3 meses, porque te da el mismo espacio la herramienta Es mucho más tecnológica. horizontal. Exactamente, entonces eso también es jugoso. Antes de una reunión presencial, bueno, la cabecera lo ocupaba, ¿no? Sí, El que intimidaba, presidía, si se quiere. Claro. De hecho, para muchas organizaciones sucedió de que la comunicación fue mucho más activa y mucho más dinámica de lo que era. Por eso hay que entender ese balance y esas ventajas, que ojalá sea parte de lo que perdure. Claro. Y ahí vamos a ir con alguna pregunta después sobre qué es lo que queda, ¿no? Pero Ignacio, perdón, sí, para por supuesto. complementar lo que mencionó Eduardo, antes también yo vuelvo sobre el desafío de los mandos medios, porque antes los mandos medios también tenían, digamos, bueno, la comunicación pasaba por ellos la recibían y, digamos, el empowerment de transmitir el mensaje, hacia dónde iba la organización. Hoy los planes estratégicos, los planes operativos se comunican, digamos, como mencionaba él, en forma horizontal a toda la organización. Y por ahí lo comunica el alto management y se entera en la misma manera, al mismo tiempo, el personal de línea que quizás el middle management, ¿no? Los gerentes, los jefes, los supervisores. Entonces, el desafío de adaptarse, que bueno, ahora todo pasa por la gestión más que la información. La información es cada vez más accesible, cada vez es más económica, cada vez llega con más velocidad, cada vez hay más transparencia, ¿no? Entonces, hay en el debate de la vuelta a la oficina o no, también está el debate sobre los nuevos skills que necesitan las
las posiciones de liderazgo en una organización. Lo decías vos al pasar, pero me parece que está bueno volver sobre ese punto. Se va a un sistema de eso más basado en la gestión que en los mandos medios o mandos superiores, de estar encima de cada detalle. Es más libertad también para el colaborador y decir, bueno, te presento en base a resultados más que en base a la gestión concreta del minuto a minuto del trabajo. Mirá, esta pregunta creo que es ideal para Sebastián, porque él está muy acostumbrado a trabajar con gente, digamos, el sistema remoto, creo que en tu empresa ya lo tenían incorporado hace rato, entonces creo que están acostumbrados a medir por objetivos. Sí. Ahí, antes de enganchar con esto, quería comentar un ejemplo de Equifax, la organización en la que estoy, pero que también lo he visto en otras organizaciones. Nosotros, por ejemplo, pre-pandemia, teníamos las instancias de Town Hall, que son las típicas instancias donde se junta toda la empresa para contar resultados, contar novedades y demás. Antes las hacíamos por trimestre. Post-pandemia las empezamos a hacer mensuales y virtuales. Entonces, y eso quedó, y en realidad fue una buena práctica que hoy por hoy tenemos y que también nos generó mayor agilidad para la comunicación. Entonces eso seguro que es algo de las cosas que viene quedando post, y como decía Eduardo, también es una buena práctica que probablemente en un mundo presencial tratemos como de retomar y de mantener, y creo que muchas organizaciones van a hacer lo mismo. Y en esto último también que comentaba de la gestión por objetivos, vuelvo a algo que dije al principio, es 100% también cultural y depende cómo sea la organización y cómo tenga seteados los objetivos. Hay tareas también que a veces requieren un management o una gestión un poco más cercana o de mayor control, dependiendo de la independencia de la tarea y lo que pretendés obtener de la tarea, pero en roles más profesionales o de servicios o tecnológicos, ahí es cada vez más el trabajo por objetivos. Ya no importa tanto el tracking y ese seguimiento cercano de estoy en la oficina entre tal hora, marqué y me fui a tal hora, o cómo voy con determinada tarea en el día a día, sino que va mucho más a, bueno, en un periodo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, bueno, qué objetivos tenía que cumplir y cómo lo fui cumpliendo. ¿Sí? Entonces, y eso también retomó algo clave que decía Juan Pablo, es el tema del liderazgo 100%. El liderazgo que se está ejerciendo y lo que la organización promueva como liderazgo para eso, y qué es lo que se tome como ejemplo. Pero seguro hay un tema también de reskilling, de habilidades, que las habilidades que teníamos pre-pandemia no son necesariamente las que nos van a llevar hacia adelante post-pandemia, y el aprender a gestionar la incertidumbre, que es una de las cosas que creo que la pandemia nos dejó. O sea, el saber que en cualquier momento todo se puede distorsionar y tenemos que tomar decisiones rápidas y ágiles, y eso también es responsabilidad de liderazgo. Y saber que esa adaptación tiene que hacer que no perdamos los resultados que tenemos. Entonces, al dejarlo un poco más orientado a resultados, no es tan necesario bajar lineamientos 100% definidos sobre lo que hay que hacer, sino que una persona tiene el norte y con las herramientas que la organización le va proveyendo, ahí puede tomar las decisiones y ejecutar y poder cumplir con los resultados, ¿no? Hablábamos precisamente de tendencias. ¿Qué rol consideras que cumplió dentro de tu compañía el liderazgo y el talento para llevar a cabo esa adaptación a ese contexto único? Bueno, 100% clave, porque somos una empresa de servicios, entonces la gente y los líderes son lo que hacen la diferencia. Somos una organización que en general, y esto lo hablo por la que estoy yo, pero en otras que son similares lo he visto parecido, no se ha visto una baja en la productividad. Sí hubo que acompasar, y creo que todas las organizaciones lo han tenido que hacer, las capacidades tecnológicas como para poder hacer lo que vos hacías en la oficina desde tu casa de la misma forma, y que no tengas una limitante por la tecnología, y que las limitantes en todo caso puedan llegar a ser otras. Pero el tema de los líderes y el poder alinear mensajes, alinear la comunicación, como decía Eduardo, que el tema de la comunicación y el por qué y el para qué se hacen las cosas, eso seguro que es clave. Y también es un momento de la pandemia que hizo que todo lo que vos preguntabas a raíz del talento aflorara cada vez más. Aquellas personas talentosas se pusieron al hombro las organizaciones e hicieron que las cosas sucedieran. Y se empezaron a delimitar roles. Capaz que aquellas personas que antes no tenían una relevancia tan clara en la organización, con la pandemia empezaron también a automatizar procesos, a tomar roles de liderazgo en equipos que antes no lo tenían, desde una forma más informal. Eso porque la pandemia generó ese espacio de poder hacer cosas diferentes, y porque fue algo que fue disruptivo, rompió con los esquemas. Claro. Entonces fue una buena oportunidad para que en general todos pudiéramos romper algún esquema que capaz que tradicionalmente lo teníamos más seteado. Pero seguro, y creo que es en todas las organizaciones, el liderazgo es clave, y
y poder hacer una gestión eficiente del talento, y también con otro punto adicional que llevo ahí a cómo fidelizamos a ese talento para que permanezca en la organización en un mundo que ahora capaz que el talento viene a ser captado por organizaciones que antes nunca. En Estados Unidos es cada vez más común que vengan a buscar talento a estas regiones de Sudamérica, Uruguay, Argentina. Y ahora también sin que se vayan, quizás. No, por eso, remoto, abrió 100% las fronteras. Claro. Entonces se hace cada vez más clave el que los líderes puedan tener ese rol, que puedan gestionar los equipos eficientemente, que tengan identificado las necesidades de las personas de su equipo y hacer lo posible para ampliar las posibilidades que el talento elija quedarse con nosotros, cuando ahora el mundo, si ya era globalizado, ahora totalmente se rompieron las fronteras. Entonces, claro. Y por eso es tan importante el debate, porque, digamos, si nosotros queremos retener al talento, vuelvo a decir, tenemos que reconocer qué es lo que la persona valora. Y la realidad que hoy la flexibilidad dentro del marco, combinar un trabajo, digamos, que tenga virtualidad y presencialidad, y donde el empleado se sienta que puede, digamos, disfrutar de su vida personal, es muy importante. Y eso un poco está ahí, empuja con la necesidad que tienen muchas organizaciones de volver a lo presencial. Porque hay rubros, hay industrias, y ahora Cristian seguramente a él le toca más de cerca, necesitan la integración de equipos, ¿no? El pasillo sigue siendo importante, hay una reivindicación ahí, ¿no? Uno presencialmente rebota ideas, cuando quiere construir y construir en equipos lo que se genera en una oficina interactuando, hay muchas herramientas virtuales para construir, para crear, pero aflorece mejor, digamos, los sensores y el rebote pasan más en la presencialidad. Entonces, claro, ¿cómo hacen las compañías, cómo hacen las organizaciones para construir una propuesta de valor, ¿no?, que contemple esta necesidad y que a la vez le cierre a la persona? Hoy nosotros en Randstad, la segunda pregunta que te hace un profesional, que esa persona sabe que puede trabajar en forma remota, la segunda pregunta después del salario es ¿cuántos días de home office tiene planificado la empresa? Esa es la segunda pregunta, que antes no existía. Antes era algo que se negociaba. Sí, o casi un beneficio. O quizás un beneficio, exacto. Y hoy es la segunda pregunta que te hacen. Entonces está esa discusión. De hecho, en Estados Unidos, grandes tecnológicas, Facebook, Amazon, Apple, ¿no?, que fueron las primeras que mandaron a sus empleados a las casas, hoy están volviendo sobre sus pasos y hoy están pusheando, ¿no?, para ver cómo hacen atractivo para que la gente vuelva a las oficinas. Pero bueno, no en todos los trabajos y no en todas las industrias lo permiten, ¿no? Incluso volviendo al tema del liderazgo, creo que el liderazgo fue clave o es clave durante esta época, como lo fue siempre. Nada más que lo que se espera de esos líderes es que se adapten y que marquen el rumbo y estén abiertos, porque esa incertidumbre que vos preguntabas, Ignacio, hace un ratito, es clave. Todo el mundo, todos tuvimos incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo me adapto? ¿Qué se espera de mí? Y lo importante es ser un líder abierto, flexible, encontrar, tener empatía por el que viene a hacer esas preguntas, tiene dudas, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, o abierto a las ideas, porque la verdad que a veces la gente te trae ideas y te dice, me gustaría que pase esto o aquello, porque nos vamos a cuidar más entre nosotros. Perfecto, entonces se adapta. El líder tiene que estar tomando decisiones nuevas permanentemente, con lo cual es más relevante la cualidad de estar abierto, de ser flexible y adaptar a los cambios las cosas cortas, ¿no?, de todos los días. Así que liderazgo, de vuelta, siempre fue importante, es clave también en este momento, pero con más relevancia en la toma de decisión y la empatía, ¿no es cierto? ¿Y cómo se evalúa eso también, quizás desde los mandos superiores de la empresa a los otros estamentos que tienen que tomar decisiones? Porque el margen de error también creció, ¿no? Crece la incertidumbre y el margen de error crece, y la posibilidad de cometer errores. Sí. Creo que todos en todas las empresas hemos visto con la experiencia que se iban cometiendo errores en el camino, ¿no?, y que había que reajustar. Por supuesto que sí, hay que adaptarse todos los días. Y si hay algo que no es tan efectivo, repasar la idea y retomarla y tomar nuevas decisiones permanentemente. Creo que eso es, la palabra es la adaptación. Estar flexibles y corregir permanentemente y evolucionar en la dirección que haga falta. Así que es clave eso. ¿Sí? Uh-huh. Y vuelvo y construyo sobre eso, esa adaptación y esa idea, la agilidad como un músculo a ser desarrollado combinado con la comunicación. Yo, parte de lo que me encontré al principio del año pasado es, con mis distintos equipos de liderazgo, el estar todo el tiempo
tomando decisiones, validando, y parte de eso implica es el estar comunicado, el estar evaluando rápidamente qué pasó con la decisión que tomamos y eventualmente estar abiertos a volver a cambiar. Entonces, la mezcla de la combinación de la agilidad con la comunicación muy activa. Sí, y medir, en definitiva, ¿no? Y medir, estar censando todo el tiempo Claro. qué es lo que sucede y estar nuevamente dispuestos a ser ágiles y cambiar. Y bueno, si la semana pasada tomamos una decisión, el no quedarte aferrado a esa decisión, que de hecho es un instinto natural, digamos, tomás una decisión y querés que permanezca un cierto tiempo, ser flexible para decir aquello que decimos hace una semana, probamos, nos dimos cuenta que no era lo más efectivo, volvamos a tomar una nueva decisión. Claro. Me quedaba con eso que decía Sebastián de los talentos que se destaparon quizás en el trabajo virtual. ¿Cómo hacer para recuperar eso, para no perderlo en un proceso de si la empresa decide volver al trabajo presencial? Porque es verdad, hay algunas capacidades que afloran de repente en un contexto virtual y que quizás por personalidad de la persona o por la misma tarea quizás es más difícil presencial. Entonces, ¿cómo poder mantener eso bueno una vez que se vuelve? Bueno, ahí es clave algo que pre-pandemia era importante, pero ahora también se hace cada vez más clave, que es la gestión de la diversidad. Primero, entender que uno tiene equipos que son diversos. Claro. Quizás antes se tomaba como decisiones más homogéneas y ahora también con el tema de la pandemia uno se empezó a dar cuenta de las particularidades que tiene cada persona. Desde un detalle muy, muy sencillo, pero desde personas que se conectan en una videollamada con cámara o sin cámara. Algunas porque, que lo hablamos también en la conversación más informal, o sea, mi casa está acondicionada como para yo querer mostrarla en una videollamada, tengo las condiciones dadas porque capaz que estoy con mi pareja o con mi familia también que está conectada, no sé, al colegio, a otro trabajo. Digo, hay un montón de cosas que nos hicieron empezar a visualizar distinto y a tener esa tolerancia por la diversidad. Entonces, lo que es casi seguro es que el retorno va a tener un tinte híbrido. Obviamente va a depender de las organizaciones, como a ver, si hay que cargar un camión no lo puedes hacer de forma híbrida, o sea, vas a tener que cargarlo, pero hay un montón de tareas que sí y de roles que van a tener ese tinte híbrido. Entonces ahí es generar los espacios como para que todas las personas puedan tratar de dar lo mejor de sí mismos. Entonces, si hay determinadas personas que afloró determinado talento, determinadas cualidades en pandemia que antes no las veíamos, bueno, como organización primero podemos identificarlo, o sea, tener claro qué es lo que sucedió y cuál fue el factor de éxito, y cómo podemos replicarlo de una forma controlada para que eso perdure y se mantenga también, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que todo termina redundando en un factor de cultura y de liderazgo. O sea, creo las dos claves que creo que quedan transversales de todo lo que conversamos. Y la cultura tiene que ser intencional. O sea, si recién hablabas del tema del error, tradicionalmente el error siempre fue algo mal visto. Y si vamos a culturas ágiles, como también comentaba Eduardo, el error es parte del proceso. O sea, el tema es que no quede ligado y no quede fijado el error. Tengo un error, modifico ese proceso iterativo. Sí, muchos dicen que es la forma de avanzar, en definitiva. Y es la forma ¿no? de avanzar y también de no penalizarlo. Obviamente en márgenes controlados, pero fomentar que las cosas, o sea, que la gente tiene que hacer cosas para que todo avance. Y la pandemia nos mostró un poco esto, ¿no? De que si no hacemos cosas diferentes, incluso para el mundo de los negocios. Aquellas empresas que tuvieron que reconvertirse, también hablábamos en una charla previa, hay organizaciones que fueron sumamente impactadas, el rubro hotelero, vacacional, de servicios, esas se tuvieron que reconvertir y se tuvo que reconvertir la gente. Entonces, todos esos son factores que hay que tomar en cuenta a la hora de volver y también a la hora de poder realmente mantener a eso que afloró en pandemia, poderlo mantener y que quede como un aprendizaje, que quede como algo positivo, si se quiere, de todo lo que pasó. Sebastián mencionaba el tema de la cultura organizacional y la cultura también son como las relaciones humanas. Yo la puedo mantener en forma virtual, ¿no? Pero en la realidad la base sólida ya la construí en forma presencial. Claro. Y en una cultura, una organización pasa más o menos lo mismo. Las compañías están viendo que, digamos, ese arraigo cultural, ese ADN que hablaban todos los miembros de una misma organización, ya con 1 año y medio, con mucho trabajo virtual, se va perdiendo, se va haciendo más difusa. Entonces, las empresas están muy preocupadas por el tema cultural, de no perder su esencia. ¿Vos ves que se empieza a perder cierta calidad en algunos puntos del trabajo después de tanto tiempo? Y a ver, son como los ingresos a la organización, ¿no? Los procesos de inducción. Antes el proceso de inducción era una persona, supongamos que entraba un analista de control de gestión de una empresa fabril.
y a ese analista de control de gestión que iba a trabajar en un escritorio, en una computadora, iba a hacer un trabajo oficinista, en la inducción lo llevaban a la fábrica para que huela, para que camine, para que esté, para que vea a qué se dedica la fábrica, que él después va a hacer los reportes. Y también la inducción era el momento, digamos, del shake hands, ¿no? Del momento donde se daban la mano con el directivo y ese contrato emocional. Y hoy la inducción se hace en forma remota, virtual. Tiene ventajas, ¿no? Menos costos, se hacen muchos empleados al mismo tiempo, se le manda previamente la información, los manuales en forma digital. Pero antes la inducción era el puntapié, era el primer chip del ADN de la cultura de la organización. Claro. Y hoy hay mucha gente que entró, que ya tiene un año y quizás nunca tuvo una o dos reuniones presenciales con su jefe. Entonces también depende mucho del lugar donde esté, ¿no es cierto? Acá en Uruguay, hoy por hoy, gracias a Dios, con una situación un poco más controlada, se puede empezar a tener un mix de actividades, me parece. Y la verdad que hay que encontrar un nuevo hoy, ¿no es cierto? Nada volver a tener inducciones idénticas o iguales, y la verdad que hay que sacarle el fruto a la nueva posibilidad que te da la tecnología. Hay gente que todavía no hizo la inducción tradicional, pero hizo otras cosas nuevas y tuvo más tiempo de contactarse con otra gente porque tuvo más tiempo, porque tuvo otras herramientas. Creo que es distinto, no hay mejor o peor, hoy es esto, y creo que las organizaciones tienen que adaptarse a la nueva forma de comunicar y de transmitir cultura. Creo que las hay, creo que se puede, y hay un mix de cosas. Y la verdad que hoy una situación un poco más controlada y evolucionando, si todo sigue así, la verdad que se puede tener un mix y tener alguna sesión de ir a una fábrica, en un centro de distribución, pero también de tener lo virtual y los beneficios de eso, ¿no es cierto? De conocer a los líderes de la compañía, hacer reuniones de multiroles o multiniveles o multinegocios, todos en una misma mesa, un salón virtual, todos a la vez sin trasladarse, con lo cual eso no estaba antes. Así que eso es uno de los beneficios de la actualidad. El mix siempre es bueno, sobre todo para los mayores nos hace volver a lo anterior, a lo presencial, nos gusta porque nos formamos en eso. Claro. Pero creo que hay una nueva actualidad y que debemos todos adaptarnos, las organizaciones y las personas. Así que... Ahora, para dar una perspectiva distinta, en mi actividad anterior en Microsoft lideraba un equipo de personas que estaban distribuidos en todo el mundo, desde Corea hasta la costa pacífico de Estados Unidos. Y la realidad es que trabajábamos como un equipo, teníamos una cultura súper fuerte como equipo, pero lo que requería era hábitos como equipo muy distintos a los tradicionales. Entonces, de alguna forma, también parte de lo que quiero traer es cambiar los paradigmas de qué es posible y de qué no es posible. O sea, obviamente para un equipo que está distribuido con 16 horas de amplitud horaria, necesitas hábitos distintos, necesitas ritos distintos, necesitas esquemas de comunicación y de interacción distintos. Pero lo que quiero traer es que es posible generar esa cultura, que es posible generar esa afinidad de equipo. Lo que requiere, por supuesto, sí es un trabajo distinto, llamémosle del tradicional, para poder generar ese sentido de equipo en esas personas. Claro, haciendo lo mismo no podés conseguir esa Totalmente. cosa. Caemos en las palabras clave. Para eso se necesita liderazgo, ¿no? Tal cual. Siempre terminamos ahí. Sí, volviendo puntos concéntricos de la importancia de la conducción, de la conducción, la comunicación. No, y de la intencionalidad, es decir, hacer las cosas que no pasen por azar. Siempre en temas de cambio, los cambios se suceden, uno puede no hacer nada y los cambios van a pasar igual. Claro. El tema es si vos lo podés direccionar. Entonces, en esto, como decía Eduardo, si vos tenías ya un equipo distribuido, obviamente el tipo de ritos y el tipo de ceremonias que vos tenés que tener para mantener a esa gente comprometida, alineada y con esa sensación de equipo, es totalmente distinto a lo que podrías hacer con un equipo donde vos le tenés 100% presencial, capaz que un equipo logístico donde vos tenés a la gente, podés dar las indicaciones y el tipo de proyecto es un proyecto tangible. Yo puedo ir a tocar el camión, puedo tocar la mercadería y hacerlo. Entonces, esa intencionalidad atrás de decir, ok, ¿cuál es el propósito que yo quiero conseguir con mi gestión? Independientemente de si estoy remoto, presencial o híbrido, esa es la clave. Entonces, creo que lo que sí nos puso sobre la mesa la pandemia es reflexionar sobre eso que capaz que antes pasaba por defecto. Capaz que no, pero digo, seguro pasaban cosas más automatizadas. Ahora decir, ok, bueno, ¿qué decisiones tengo que tomar como organización?
y qué es lo que pretendo conseguir con esas decisiones, cómo lo voy a medir esa efectividad y qué tan dispuesto estoy a hacer ajustes o cambios si veo que algo de eso no funciona y tengo que probar algo diferente. Eso sí es algo que ven que va a quedar, en definitiva. Sí, yo percibo sea que presencial, eso, sea virtual, pero eso... Sí, o sea, creo que lo fundamental, y al menos en los que, no sé, mi propia experiencia me quedó, creo que nunca pensamos que podía pasar algo tan disruptivo y tan global. Y creo que independientemente, creo que ya va a llegar un punto en el cual la pandemia por COVID va a ser, no sé cómo lo ven ustedes, pero va a ser casi anecdótico qué es lo que lo generó. Pero lo que nos va a generar es esa sensación de decir, ok, en cualquier momento puede pasar algo disruptivo, sí, claro, que nos va a hacer cambiar la forma, capaz que sea un evento tecnológico, capaz es un evento climático, capaz es algún evento sanitario, pero que puede pasar cualquier cosa que no esté en nuestros parámetros y no esté previsto, donde tengamos que recalcular y tomar decisiones rápidas. Creo que ese entrenamiento es lo que nos dejó también en parte. Sí. Vos mencionabas el músculo, ¿no? Digamos, las organizaciones como que ya saben que pueden adaptarse. Eduardo había mencionado algo muy importante, que también llegó para quedarse. Si estuviéramos en un panel debatiendo sobre los millennials, ¿no? Que tanto estaba de moda antes de hablar sobre eso, antes de la pandemia, este tema también encajaría en esa conversación, que es las explicaciones, ¿no? El behind the scene de lo que el racional de las decisiones que se toman. Uh-huh. Hoy las organizaciones, y muy motivadas por los jóvenes, y bienvenido que así sea, te piden la explicación de la directiva, del lineamiento, ¿no? Entonces, obliga al liderazgo a no solo marcar el norte, sino explicar por qué ese es el norte y no otro, ¿no? Y todo esto son todos comportamientos que se profundizaron con la pandemia. La realidad que ese es un gran aporte de los jóvenes, esa demanda, esa exigencia para requerir, ¿no? las explicaciones de las decisiones que se toman. Uh-huh. Eduardo, hablamos de procesos, hablamos de cambio de gestión y estamos permanentemente hablando de eso, pero ¿qué va a quedar? Si tuvieras que decir, ya lo hablamos un poquito también de algunas de esas cosas fundamentales, pero ¿te imaginas un año para adelante? ¿Qué nos va a quedar de todo este proceso de transformación? Bueno, para no hacer futurología, comparto algunas preguntas de las que creo que es importante reflexionar y para cada uno que nos esté viendo, creo que es bueno. La primera pregunta clave para cualquier organización es pensar qué va a quedar en términos de los cambios de expectativas y de las preferencias de nuestros clientes y de nuestro equipo. Uh-huh. Entonces, creo que es importante entender cómo esto ha impactado fuertemente en los cambios de las preferencias de las personas. Insisto, nuestro equipo claro. Y los clientes. Esto no es para una organización, se acabó la pandemia, entonces el e-commerce que pasó a ser tan relevante claro. Estos últimos 18 meses, ahora vuelve a... No, la realidad es que hay una parte importante, estoy diciendo una obviedad porque es un ejemplo fácil de ver. Hay una parte muy importante de nuestros clientes para los cuales va a seguir siendo relevante, va a haber una parte importante de nuestros clientes para los cuales van a volver a preferir el canal presencial y va a haber una parte para los cuales se van a quedar solamente con el e-commerce. Entonces creo que es importante entender los cambios de expectativas y de preferencias. Lo mismo sucede respecto a las personas. Creo que lo otro importante es el aprendizaje por el que pasamos respecto a romper paradigmas. Y esta es una frase sobreusada, pero cuando pensamos todas las cosas que logramos ver que fueron posibles durante estos 18 meses, que si no hubiera sido por la fuerza de la pandemia, no las hubiéramos ni siquiera probado, yo creo que la reflexión de es posible romper ciertas estructuras, ciertos paradigmas, ciertas formas en las cuales las empresas venimos haciendo las cosas durante X cantidad de años atrás. Creo que ese es otro aspecto a tomar en cuenta. Y junto con esto, de hecho, cuando digo romper paradigmas, es, por ejemplo, romper nuevos paradigmas que hemos creado. No quiero generalizar, pero hemos creado ciertos paradigmas como que la mayoría de la gente prefiere trabajar desde su casa. No, la realidad no es así. O sea, no, claro. De hecho, una encuesta al principio de año de Price en Estados Unidos mostraba que cerca de un 30% de las personas querían tener los 5 días de trabajo remoto, pero más de un 40% querían 2 o 3 días a la semana de trabajo presencial y el resto de trabajo remoto. Eso lo que te está diciendo es que las personas entienden que hay una parte de su tiempo que es bueno trabajarlo de su casa, quizás porque están más cómodos, quizás porque se concentran más, quizás porque son más productivos, porque organizan su tiempo en el momento del día en los cuales más son efectivos, y que entienden que hay otra parte importante que es trabajar en equipo, ver al resto de las personas con las que trabajan, estar en contacto con la organización. Entonces, insisto en el punto de invitar a pensar, a
a operar menos sobre paradigmas y sesgos y entender realmente qué es lo importante y cómo es que las cosas suceden de la forma correcta. Es difícil a veces lograrlo, ¿no? Porque quizás el riesgo es ese, quedarse en el paradigma nuevo y no moverse. O sea, es esa evolución de estar siempre dispuesto al cambio lleva a cambiar todo el tiempo. Y yo creo que es difícil. Sí, dos cosas importantes. La primera es generar el hábito primero desde el liderazgo de repreguntarte las cosas y de repreguntarte por qué. Lo segundo es generar esa misma cultura hacia el resto del equipo, es estar abierto a escuchar al resto del equipo, también obviamente escuchar a nuestros clientes, respecto a cómo podríamos hacer las cosas distinto, qué debemos cuestionar y nuevamente vuelvo al punto de si le preguntamos a nuestro equipo por qué hacer las cosas, qué deberíamos hacer distinto, el por qué, entender el por qué de las cosas. Creo que esto requiere, y para volver a repetir la palabra liderazgo, creo que no la repetimos en los últimos 60 segundos, creo que es parte del rol del liderazgo ejercer desde este lado, el estar abierto al cambio, el mostrar esa agilidad, porque es liderar desde el ejemplo para que en el resto de las personas esa agilidad y ese cuestionarnos la forma en la que hacemos las cosas sea un hábito continuo. Eduardo menciona la palabra también aprendizaje con algo fuerte y me parece que es relevante ser conscientes de ese aprendizaje. Quiero decir, ¿qué hicimos bien y qué podríamos corregir de cara al futuro? Permanentemente esa revisión nos hace aprender y estar preparados a lo que venga, que puede ser más de esto o cosas nuevas. Pero la verdad que el aprendizaje es clave concientizarlo. O sea, ¿qué aprendimos? Claro. Y compartirlo. Claro, lo decías vos al principio de la última locución. Perdón, ni el más optimista pensaba que íbamos a poder implementar todo lo que mencionó Eduardo. Claro. Porque la realidad en realidad no había otra. Habría que transformarnos, adaptarnos, cambiar, aprender. Pero el más optimista tampoco pensaba que íbamos a lograr todo este cambio de paradigmas, toda esta transformación, toda esta gestión del cambio que la pandemia nos obligó, pero en definitiva fuimos nosotros, los trabajadores, la que la llevamos adelante, lo que hicimos que las cosas sucedieran como mencionó Sebastián. Claro, hablaba Eduardo y me imaginaba la empresa mostrándoles hasta un video a los empleados. Miren lo que conseguimos en un año, ¿no? Claro, o sea, sí. Me imagino que ese proceso de llevar hacia los trabajadores, decir, hubo muchas cosas malas, hubo cosas buenas, pero miren lo que se logró, lo que se transformó, que lo visualice la empresa entera, me imagino que es importante. Y para contar de la anécdota personal, yo varias veces, y particularmente durante el año pasado, en reuniones de equipo, decía, vamos a hacer una pausa de 3 minutos de la dinámica habitual para decir, reflexionemos respecto a todo lo que sucedió y todo lo que alcanzamos y todo lo que aprendimos en este periodo de tiempo. Creo que es bueno la pausa para la reflexión de qué sucedió, qué logramos, qué aprendimos, qué hicimos mal, por supuesto. Pasó un largo rato, ya son las 10:20, pasó casi una hora de conversación, se hizo rapidísimo. Seguramente las empresas cuando más adelante, ¿no? Respondiendo a la pregunta también de qué va a pasar más adelante, seguramente los directivos van a usar la frase, pero si pudimos con la pandemia, claro, ¿cómo no vamos a poder con la adquisición de esta empresa? ¿O cómo no vamos a poder con es el nuevo parámetro implementar con el que te comparás. este nuevo ERP, ¿no? Entonces, implementar un nuevo ERP en la organización es difícil, es traumático, pero Cristian, vos le podés decir, llevamos adelante una pandemia. Sí. Entonces siempre va a estar la referencia. Como dicen los sobrevivientes de los Andes, yo pude con una cordillera, puedo con este problema, que se lo plantean como problema de negocio, ¿no? Vamos un poco con preguntas de la gente. ¿Cuáles creen que fueron los factores clave para mantener los equipos de trabajo unidos y comprometidos al comienzo de la pandemia? ¿Creen que esos valores servirán para el futuro post-COVID? Bueno, es un poco también lo que veníamos hablando. La comunicación hacia ellos y atender las incertidumbres de la gente es clave. Y la empatía, eso también diría, ¿no? Porque la realidad es que hubo mucha gente que, el rol del gerente de recursos humanos, me pongo un poco en tus zapatos, Sebastián, no solo estaba enfocado en la cuestión, todo esto que hablamos de las habilidades de los mandos medios y la gestión del cambio, sino también en la cuestión sanitaria, digamos. Había gente que tenía familiares o los mismos empleados, el miedo, el contagio, quizás algunos empleados con factores de riesgo. Entonces, el comprender que primero estaba la salud y el cuidado, como bien dijo Cristian, de tus propios empleados, de tus propios clientes, mostrar una conciencia, ¿no? Colectiva. Creo que eso fue
muy importante poner eso en primer lugar. La gente después lo termina valorando y te acompaña si uno muestra que lo sanitario era lo principal. Sí, que quizás en trabajos de más riesgo físico se toma más en cuenta y la seguridad laboral es importante, pero en otros nunca se habían enfrentado a eso. En definitiva, en trabajos más de oficina nunca se habían tenido que plantear temas de seguridad laboral, en definitiva, prácticamente no. Sí, te lo planteaba. Perdón. No, dale. También se generó dentro de una misma organización, porque, me meto en tu mundo, Cristian, permíteme. Vos tenés una organización quizás como Tata, que tiene ciertos empleados que están sí o sí la necesidad presencial, que nunca cortaron. Y otros mismos empleados, porque no importa qué se dedica la empresa, tiene gente que está más con trabajos, digamos, de analista, digamos, más que trabaja, que lo puede hacer en forma remota. Entonces también un poco los mismos empleados de una organización mirando para el costado, porque yo tengo que seguir viniendo a pesar de que la pandemia se disparó y mi compañero que está en otra oficina puede trabajar en forma remota. La respuesta es porque su trabajo lo permiten. Pero ¿cómo hace el líder para administrar esas sensaciones, ¿no? Y esos sentimientos? ¿Y en la vuelta ahora? Porque quizás a la misma tarea un trabajador quiere volver y otro trabajador no quiere volver. Y ahí también se empieza a complicar. Y el jefe está presencial y tiene contacto con uno o con no. ¿Cómo empezás a administrar eso? Que a la misma tarea parte del personal quiere seguir trabajando de la casa y parte que precisamente cumple la misma tarea, parte no. Sí, es un desafío que enfrentamos todos, pero creo que lo más importante es entender las realidades de cada persona. Si volvió a la escolaridad, entonces los chicos pueden estar en el colegio, libera un poco a los padres y madres. Claro. Entonces, la normalidad es en conjunto en la sociedad, no es solamente en una empresa, con lo cual empezás a hacer un reflejo de lo que pasa en tu ámbito. Uh-huh. Así que eso es clave, entender las realidades de cada individuo, tener flexibilidades y poder adaptarse. Bueno, este todavía no puede volver a la presencialidad, ya puede y quiere, estamos en condiciones, están dadas las normas, es un conjunto, es un camino que hay que empezar a recorrer de vuelta con flexibilidad, con comunicación, con ayuda, con empatía al que tiene necesidades distintas. Así que me parece que no hay una respuesta cerrada y única. Me parece que es acompañarnos y aprender de vuelta, entender que vamos a seguir aprendiendo a esta vuelta a una presencialidad o semipresencialidad. Uh-huh. Ahora, lo otro que es importante en la vuelta es la jerarquía de las prioridades. O sea, claramente hay una prioridad número uno que es la salud de todo el equipo. Después hay una segunda prioridad, es atender de buena forma a nuestros clientes. Quizás una tercera prioridad en una organización determinada es el poder trabajar bien en equipo. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá explícitamente? Es volver a la oficina per se no es una prioridad, sino que tiene que ser una característica que de alguna forma sirva a las otras prioridades. Entonces, en eso prioridad número uno es atender bien a los clientes. Entonces, si atender bien a los clientes requiere volver a todos a la oficina, volvemos todos a la oficina. Ahora, si no requiere que volvamos todos y hay alguno que tiene alguna característica particular por la cual quiere estar 2 días home office, si estamos atendiendo a esa prioridad, como equipo, y acá volvemos como líderes, deberíamos ser capaces de comunicar que hay ciertos roles o ciertas áreas que tienen cierta flexibilidad, pero siempre sobre la base de que estamos atendiendo a una prioridad determinada. Liderazgo de nuevo. Liderazgo y comunicación nuevamente. Tal cual. Otra pregunta de la gente, ¿cuáles creen que fueron los factores? También lo hablamos, pero me parece que está bueno volver sobre el tema también ya redondeo porque estamos en los últimos minutos, pero ¿cuáles creen que fueron los factores clave para mantener a los equipos de trabajo unidos y comprometidos al comienzo de la pandemia? Y si creen que esos valores servirán para el futuro post-COVID. Sí, ahí creo que hay algo que también algo lo mencionamos, era de no perder ciertas cosas que estaban en la presencialidad. Por ejemplo, para la unión de equipos, práctica muy común en las organizaciones es hacer desayunos de trabajo, donde pueden ser 100% de team building y de conocimiento, o puede tener alguna finalidad también de producir algo concreto para la organización. Algo que se ha hecho mucho es replicar eso de forma virtual. Uh-huh. ¿Qué te cambió? Te cambió la logística, ya no tenés a todas las personas presenciales, ya no es la típica sala con el desayuno y demás, sino que tenés que garantizar un desayuno para cada persona, que le llegue al mismo tiempo, que aquellos que estén facilitando ese desayuno, ese líder, que normalmente es el que lo lidera, también pueda integrar a la gente, que es mucho más fácil hacerlo presencial, porque puedes darle la palabra a uno u otro. Cuando estás virtual necesitas otras habilidades para hacer que eso fluya y sea mucho más dinámico. Entonces, creo que los factores han sido, de nuevo, algo que ya se ha hablado mucho, la comunicación, que se ha tenido que hacer más frecuente, pero capaz que más corta, capaz que ya no tenías tantas reuniones
de venía a mi oficina y conversamos 1 hora, sino 5 minutos para una videollamada o por WhatsApp. Digo, se ha hecho mucho más ágil. Y también de generar esos espacios más, si quiere, lúdicos o de dispersión, que antes lo tenías presencial de forma fácil de salir a comer o tener alguna actividad. Bueno, ¿cómo lo replico de forma virtual? Y algo también complementando lo que decía Eduardo, cómo generar ese compromiso de espíritu de equipo, de que estamos todos para esto juntos, entonces generando ese propósito de equipo, también es más fácil acompañarse a la distancia. Porque estando en la oficina es mucho más fácil, digo, porque tenés a toda la gente hasta bajo un mismo edificio, pero ya estando distribuidos, eso lo tenés que generar, es hasta un poco más etéreo, tenés que generar ese concepto de, bueno, cómo estamos todos juntos con un propósito en común, independientemente de que estemos sentados en geografías distintas. Claro. Porque también esto llevó a que mucha gente con la pandemia volvió a sus ciudades natales. Digo, capaz que eran del interior y volvieron a trabajar en el interior. Ni que hablar en otros países. Pasa con la Universidad de la República ahora, que pasa es un problema. El hecho de volver a la clase volver presencial, porque mucha gente se fue al interior y está en su casa aprendiendo con una oportunidad que no la tendría. Sí. Entonces, ¿cómo empezás a gestionar con ese propósito en común que también compartió Eduardo? Tiene que servir a un propósito de la organización. Es decir, si yo hago determinadas actividades, no son, sea un desayuno y lo hago virtual, no es porque el virtual es mejor que el presencial. Es porque en condiciones en las que estaba me servía como para mantener algo que yo presencialmente no tenía. O a diferencia de algo que probablemente cambie. Nosotros hacíamos las presentaciones generales de resultados por trimestre y ahora empezamos a hacerlas mensuales. Creo que eso va a quedar porque nos dimos cuenta que es mejor. Pero no porque la pandemia nos haya dado cuenta, sino porque el hacerlo de esa forma, que capaz gente no nos lo cuestionábamos, nos dio esa pauta. Entonces, independientemente de capaz estamos híbridos o presenciales, capaz que igual lo hacemos virtual. Claro. Porque podemos tener a todos juntos en simultáneo y con mayor frecuencia que lo anterior, que obviamente necesitamos un espacio mayor de tiempo porque implicaba una logística de contratar un hotel, una sala, un catering y demás. Entonces, mantener esos ritos, independientemente de dónde lo tengas, que cumplan ese propósito, creo que fue una de las claves para mantener la motivación y mantener a los equipos enganchados. Ignacio, creo que es clave, y en línea con lo que mencionó Eduardo, la visión holística de la empresa, porque, digamos, está sacando el tema sanitario, que es la prioridad, ¿no? Eso es lo número uno. Sacando el tema sanitario y la salud, digamos, está el retener al talento y cómo hacemos para generar una propuesta de valor que sea atractiva, pero, digamos, no nos podemos olvidar de nuestros clientes, los clientes externos de la organización, ¿no? Que son en definitiva, ¿no? Digamos, el objetivo primario de la compañía. Entonces, hay muchas organizaciones que tienen esta dicotomía entre sus empleados, no todos, porque como bien dijo, se creó un paradigma, todo el mundo quiere trabajar de la casa, y no es así. Entonces, las organizaciones, a los bancos les está pasando esto, por ejemplo, ¿no? De que muchos empleados pueden hacer trabajo en forma remota, pero después tenés que el cliente que quiere la atención personalizada. Hay un rango etario que quiere sentarse con el ejecutivo de cuentas del otro lado, y quizá el ejecutivo de cuentas le ofrece hacer un Zoom o una videollamada. Entonces, la visión holística es clave, y las prioridades, y que las decisiones se tomen, no sean volvemos a la oficina porque volvemos, sino dónde le estamos poniendo el tilde, ¿no? a las prioridades, a los objetivos de la organización. La verdad que pasó la hora entera, fue un gusto. La cantidad de cosas, me imagino que la gente del otro lado de la pantalla virtualmente también disfrutó mucho de las diferentes visiones de cada uno, de los diferentes ámbitos de análisis de cada uno, para esto que se viene, ¿no? Este mundo post-COVID o esperemos, sobre todo, pero las enseñanzas que sí, por lo menos las empresas el título era jugado, sí. Pero bueno, tiene esa cuota de optimismo necesaria también para estos tiempos, ¿no? Es fundamental para lo que fue este año también. Totalmente. No hubiese sido posible, como lo decían todos ellos, sin ese optimismo y sin esas ganas de transformarse. La verdad que fue un gusto esta conferencia, espero que a ustedes también les haya gustado, así que terminamos esta primera etapa y nos veremos muy pronto en otra conferencia de Randstad. Muchas gracias.